Mercedes de Vega es doctora en Historia por el Colegio de México con alta mención honorífica. De su extenso currículum de vida, resumimos solo un aspecto esencial. Ha dedicado su vida profesional a la educación, a la producción y difusión del conocimiento histórico y a la cultura, ámbitos en los que se ha distinguido como una entusiasta promotora. Es autora de varios libros sobre historia de México y profesora de educación superior desde hace 35 años, en los que ha combinado la administración pública con la actividad académica, impartiendo cursos, dirigiendo tesis, participando en seminarios, editando libros, siempre activa en el diseño, desarrollo, coordinación y publicación de numerosas investigaciones. Entre sus obras destacan Los dilemas de la organización autónoma, Zacatecas 1808-1832 y Tlatelolco, afluencia de relaciones. Como coordinadora podemos mencionar Las independencias, explorando las claves de América Latina, así como las colecciones Historia de las Relaciones Internacionales de México, 1821-2010, y La búsqueda perpetua, lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, obra de la cual conversaremos el día de hoy. Antes de iniciar, le invito a ponerse en contacto con Radio Ciudadana, con este programa. Déjenos saber su opinión, formar también parte de este programa a través de sus preguntas. Y pruebe suerte, llévese uno de los libros que obsequiamos cada semana a través del 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que hoy tenemos para quienes nos llamen ejemplares del libro Las independencias latinoamericanas, conmemorativo del bicentenario del inicio de las independencias en América Latina. Iniciamos con el programa, Pablo. Gracias, Sandra. Buenas tardes, Mercedes de Vega, por estar en México y sus historiadores. Por esta invitación y también muchas gracias al equipo conductor del mismo. Gracias. Amigas y amigos, en realidad vamos a hablar de dos colecciones que en el guión de entrada yo no sé qué pasó, pero no mencionamos la sustancia de esta reunión con Mercedes, que es la historia de las relaciones internacionales de México de 1821 al 2010, que es un libro magnífico de 7 volúmenes que recién ha sacado Relaciones Exteriores, coordinado por Mercedes de Vega. Y además sacaron al mismo tiempo el título que se mencionó al principio que se llama La búsqueda perpetua. Mercedes, ¿qué significa hacer un balance de la historia de las relaciones internacionales de México? ¿Qué son las relaciones internacionales de México de 1821 a la actualidad? Bueno, pues ante todo la preparación de esta obra, que está conformada por 7 volúmenes, representó un desafío intelectual mayúsculo. Ya me imagino. Porque para elaborar una obra de esta magnitud hubo necesidad de reunir a un grupo de 16 académicos, especialistas en la historia de las relaciones internacionales, por una parte, pero sobre todo hubo que definir líneas de investigación y los conductores, métodos de trabajo, esquemas de interpretación, qué tipo de historia queríamos hacer. Creo que en ese sentido la obra ha sido exitosa porque pudimos plantear una serie de, digamos, preceptos metodológicos a partir de los cuales cada uno de los participantes en el trabajo debía elaborar su propia investigación. Claro. No queríamos hacer una historia diplomática tradicional. Sí, porque la historia diplomática tradicional es como un poco como entre países, ¿no? Las relaciones de México y España en tal periodo. Entonces, ¿cómo ampliar esa perspectiva a 2 siglos de historia, ¿no? Así es. La historia diplomática se concentra mucho en las relaciones intergubernamentales. Así es. Y las relaciones internacionales son mucho más amplias que las relaciones entre gobiernos. Claro.
hay relaciones entre empresarios, hay relaciones, como se dice ahora, entre miembros de la sociedad civil, hay relaciones que se propician por los migrantes o por los asilados, en fin, las relaciones internacionales abarcan un ámbito, un espectro, perdón, muy amplio, que va más allá de las relaciones intergubernamentales, ¿verdad? Y ese era justamente uno de los desafíos, hacer una historia que no nada más viera esas relaciones. Bueno, y además es como una historia total, dicen los historiadores que hacen metodología, ¿no? Porque hacerlo en 2 siglos, pues ¿cómo le haces? Bueno, yo creo que no hicimos una historia total de ninguna manera, como toda empresa intelectual. Es una empresa inacabada, se abren muchas líneas de investigación, eso sí, lo puedo afirmar, pero de ninguna manera es una historia total, en el sentido de que hayamos agotado absolutamente todos los temas y todos los países, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de las relaciones de México con Asia, hay un volumen dedicado a Asia, pues imagínense ustedes, Asia es un universo, ¿verdad? Entonces, tuvimos que hacer una selección de aquellos países con los cuales México ha tenido una relación más sistemática, más permanente, más consistente. Claro. Amigas y amigos, fíjense que estos 7 volúmenes, que además están muy bien editados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, consisten en los siguientes volúmenes. Además, para que conozcan y ustedes ubiquen a los historiadores que participaron. Por ejemplo, en el volumen 1 es dedicado a América del Norte, o sea, ahí está lo bueno, las relaciones con Estados Unidos, y los autores son Octavio Herrera y Arturo Santa Cruz. El volumen 2 es dedicado a Centroamérica, que también es un tema interesantísimo, del cual hablaremos ahorita un poquito, cuyos autores fueron Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera. El volumen 3, dedicado al Caribe, que se escucha padrísimo porque son las relaciones con Cuba sobre todo, ¿verdad? Sí. Hecho por Rafael Rojas y Ana Covarrubias. El volumen 4 es dedicado a América del Sur, que también suena interesantísimo. Es hecho por Guillermo Palacios con la colaboración de Ana Covarrubias. Luego el volumen 5 con Europa, que suena súper padrísimo el tema. Los autores son Antonia Pisuñer, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano. Y el volumen 6 es dedicado a Asia, como ya decía Mercedes, y los autores son Francisco Javier Haro, José Luis León, Juan José Ramírez, y por último el volumen 7 dedicado a África y Medio Oriente, que además es un tema casi inexplorado de las relaciones de México con el mundo, cuyos autores son Hilda Varela e Indira Yacel Sánchez. Mercedes, hicieron una división pues por continente, ¿no? ¿Qué pesa en esa relación entre con los continentes? No sé, en Europa a lo mejor pesa más las relaciones internacionales con Francia o con Inglaterra o con España que con el resto. Entonces, ¿cómo abarcar el conjunto de relaciones que México ha tenido con otros países? Tratando un poco de abarcarlos todos, ¿no? Sí. Bueno, lo que nosotros hicimos fue dividir en 5 regiones las relaciones de México con el mundo, ¿verdad? Tú ya las mencionaste. Y bueno, evidentemente con cada una de estas regiones hay países con los que la relación es mucho más fuerte. Claro. Como decía hace un momento, no podemos en un volumen únicamente estudiar, por ejemplo, las relaciones de México con todos los países europeos. Entonces sí, hubo necesidad de privilegiar la relación de México con algunos países. Tú lo acabas de mencionar. En el caso del volumen de Europa, obviamente una parte importante del volumen se concentra en España. Sí, claro. ¿Verdad? Que es determinante. Que fue nuestra, claro, fue nuestra metrópoli. Nuestro talón de Aquiles en el siglo XIX. Así es, porque España no quería reconocer la independencia de México. Una vez que nos independizamos, que nuestra independencia se consuma en 1821, tardamos hasta 1835-36 para que España reconociera la independencia de México. Sí, claro. Y eso dificultó mucho
le puso muchas trabas al ejercicio de la diplomacia mexicana, porque otros países europeos, particularmente los que formaban la Santa Alianza, Rusia, Austria, no querían tampoco reconocer la independencia de México porque España estaba frenando también ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, lo que tratamos de hacer en esta obra es ofrecer una visión de conjunto que nos permita entender las relaciones de México con esas 5 regiones y dentro de esas 5 regiones con los países con los que más relación hemos tenido. Por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, ¿verdad? Bueno, hemos tenido una relación importante desde antes de la existencia de Turquía con el Imperio Otomano o con Egipto, ¿verdad? Entonces, bueno, en esos países, estos volúmenes, o el volumen dedicado a Medio Oriente y África, se concentra más que, por ejemplo, en algunos países del África subsahariana. Muy bien, Mercedes. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Así es, los teléfonos de Radio Ciudadana son 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680. Y el día de hoy estamos obsequiando el libro Las Independencias Latinoamericanas, conmemorativo del bicentenario del inicio de las independencias en América Latina, y por supuesto son esos ejemplares para ustedes. Llámenos, comparta algún comentario, alguna pregunta para nuestra invitada y con gusto le regalaremos un ejemplar de las independencias latinoamericanas. Así es, y a todas las personas que llamen en esta ocasión, en este programa, se llevarán un libro de estos dedicado a los bicentenarios latinoamericanos que publicó el INERM y la Comisión de Festejos para el Bicentenario y el Centenario. Así es que llamen, es una edición bastante accesible de leer y además aprenderán mucho de los países que celebramos nuestros bicentenarios el año pasado. Mercedes, ¿qué problemas más comunes son característicos de nuestras relaciones internacionales, diferenciando un poco el siglo XIX y el siglo XX? Porque el siglo XIX, bueno, pues que fueron las intervenciones, las deudas, ¿verdad? Después que llegaron los extranjeros a invadir en varias ocasiones, tuvimos un segundo imperio, ¿verdad? Y en el siglo XX como que son relaciones un poco más estables, aunque con sus cocolazos con Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo a través de tu experiencia en el manejo de esta colección podemos detectar esas relaciones internacionales más conflictivas quizás o más importantes para nuestra historia? Bien, es una pregunta interesante que de alguna manera me obliga a hacer un repaso por el conjunto de los 7 volúmenes. Quizá el problema más acuciante durante el siglo XIX haya sido la búsqueda de reconocimiento del Estado mexicano. Claro, eso fue una lucha sin cuartel, ¿verdad? Esa es la constante, ¿verdad? Que reconocieran a los sucesivos gobiernos mexicanos que se establecieron a lo largo del siglo XIX. Que nos reconociera Francia, que nos reconociera Inglaterra, en fin, particularmente las potencias europeas. Claro. Quizá esa es una de las líneas que atraviesan todos los volúmenes, es decir, a lo largo de esta obra vemos que ese es un problema constante. Lo sigue siendo también en el siglo XX, particularmente con la Revolución, ¿no? Exacto, ¿verdad? Es decir, después de que triunfa la Revolución Mexicana, vuelve otra vez a ser un desafío para el Estado mexicano el que se reconociera a los gobiernos que se establecieron justamente a partir de ese movimiento. Claro. Aunque ahí el conflicto más es con Estados Unidos, ¿no? Y luego esa germanofilia que tuvo el carrancismo, bueno, que molestó a Estados Unidos, ¿no? Así es. Como que ahí hay un corte, no sé si te parece. Ahí hay un corte porque ya no, a partir de entonces ya no estamos buscando el reconocimiento, pero lo que ocurre es que a partir de la Revolución hay una definición muy clara de lo que debía ser la política exterior de México. Claro.
porque la experiencia acumulada en el siglo XIX y durante los primeros años del siglo XX llevaron a México a elaborar una política exterior para defender en foros internacionales y en sus relaciones con otros países, particularmente con Estados Unidos, la no intervención. Claro. Sí, es un principio fundamental de nuestra política exterior que se genera precisamente por todos estos episodios que tú acabas de mencionar. Intervenciones, la guerra de Texas, la intervención norteamericana, la invasión del país por el ejército norteamericano. Hasta tuvimos guerra de los pasteles. La guerra de los pasteles. Claro, con los franceses, ¿verdad? Así es. Bueno, y los alemanes después que querían aquí hacer sus travesuritas, ¿verdad? También, ¿no? Bueno, todo eso se plasma en toda esta colección. Ahí está, creo yo, muy claramente definida y de manera muy sintética cómo se fraguó la política exterior de este país. Que hay que recordar que nuestra historia diplomática ha sido difícil porque hemos estado siempre en la mira de las potencias. Claro. ¿Verdad? Entonces, México ha tenido que actuar de manera muy inteligente en los foros internacionales, en sus relaciones con otros países, para defender su soberanía. Y si me permites, Pablo, señalar otro punto muy importante de este trabajo, es que a lo largo de toda la obra hay otro hilo conductor y es precisamente el de la búsqueda de la soberanía nacional. Claro. Ese es otro tema que atraviesa los 7 volúmenes del trabajo. Bueno, esa búsqueda de soberanía hasta con los chinos tuvo que lucharse, ¿verdad? Con los japoneses ni se diga, ¿verdad? Así es. Bueno, yo creo que hay como que dos partes de la historia de las relaciones internacionales, una que llegaría hasta la posrevolución, digamos que hasta el cardenismo, y después México, a través de su participación, digamos, pues muy entrecomillado en la Segunda Guerra Mundial, México adquiere como que otra característica como más institucional, de propuesta casi doctrinaria de la política exterior, y se inserta dentro de los grandes organismos internacionales, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Sí, y en ese sentido vale la pena mencionar que México ha sido un estado muy hábil para combinar principios de política exterior, como el principio de la no intervención, como el principio de la defensa de los derechos humanos hoy en día, en fin, la libre autodeterminación de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos, y también un sentido muy pragmático en sus relaciones con otros países. Es decir, México ha sabido utilizar, por un lado, los principios de política exterior plasmados en nuestra Constitución, y por otro lado, tener un sentido muy práctico cuando tiene que resolver algún diferendo con otro país. Es decir, al usar esos principios lo hace de manera muy pragmática. En algunos momentos no es tan fiel a lo que dice el principio, y en fin, se va dando un juego entre teoría y praxis muy interesante que a México le ha permitido negociar exitosamente en el terreno internacional. Mercedes, normalmente los mexicanos somos como medio xenófobos. Y entonces cuando hablamos de relaciones internacionales, no, pero ¿por qué participamos en ese organismo internacional? ¿Por qué les ayudamos a los pobres de África, por ejemplo? ¿No? Yo he escuchado comentarios por el estilo. Bueno, todo esto es, amigas y amigos, porque México tiene unas bases o principios de política exterior muy claros, que en esta gran obra se tratan, y me gustaría que hiciéramos un repaso juntos, Mercedes, de ¿cuáles son las doctrinas principales de los mexicanos en cuanto a política exterior, que vienen desde el 19, ¿no? Sí, bueno. No sé, está la doctrina Estrada, Juárez, la doctrina de Juárez, que bueno, fíjense usted el personaje, pues que va a defender la soberanía, el nacionalismo. La doctrina Estrada que plantea, no sé si nos recordamos. Sí, es muy interesante la doctrina Estrada, porque es una forma a través de la cual México se defiende de la no intervención de otros países cuando afirma, a través de la pluma de Genaro Estrada, quien acuñó que fue un ministro de Relaciones Exteriores. Exteriores. Así es. Y dice la doctrina que México
se reserva el derecho de reconocer a otros estados y simple y llanamente lo que en un momento dado puede hacer es retirar a sus diplomáticos de la representación que tenga en un X país. Claro. Es una doctrina que esencialmente tiene como objetivo la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Yeah. Sí, eso es básico. Así es. Y volviendo a algo que tú decías sobre por qué nos debe interesar participar en foros internacionales, por ejemplo, de la Liga Árabe o de la Unión Africana, bueno, es importante que México participe en esos foros porque muchas veces al defender las posiciones de otros países, México se está defendiendo a sí mismo. Así es. Sí. Sí, porque en caso de una guerra mundial, por ejemplo, pues nosotros tenemos una postura muy definida con Así nuestras es. doctrinas, ¿no? Y eso nos lo respetan en muchos organismos internacionales y muchos países también, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿qué otra doctrina podríamos mencionar? Por ejemplo, la doctrina de asilo del cardenismo, la política de asilo, ¿no? La política de asilo, sí, bueno, yo creo que esa es una de las glorias de la diplomacia mexicana, sin duda alguna. Y a lo largo de esta obra también se ve cómo esa política de asilo permitió que miles de ciudadanos perseguidos por sus ideas políticas en otros países encontraran en México refugio. Claro. Bueno, yo soy descendiente de españoles, entonces me tocó ser parte de el exilio español, ¿no? Pero bueno, llegaron judíos, llegaron perseguidos por el nazismo, por hasta italianos, ¿verdad? Hasta de los países del este. Y bueno, qué decir de los japoneses y los chinos que llegaron, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Cubanos, los durante cubanos, la Revolución, claro, los chilenos, claro. Durante las guerras centroamericanas de los 70, los 80, llegaron infinidad de centroamericanos, claro. Argentinos, chilenos, uruguayos. Hasta brasileños, ¿verdad? Uruguayos, por supuesto. Claro. México se ha distinguido en el ámbito internacional por tener una política de puertas abiertas a los perseguidos. Bueno, ¿y qué me dices del Tratado de Tlatelolco y de nuestro Nobel, Alfonso García Robles, ¿no? Que justamente es parte de esta historia y de este concepto diplomático, ¿no? Sí, el Tratado de Tlatelolco busca la no proliferación de las armas nucleares durante la Guerra Fría. Claro. Hay que recordar que hubo un enfrentamiento entre dos bloques, ¿verdad? El bloque encabezado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que termina con la caída del muro de Berlín, y un poquito después con el desplome de la Unión Soviética, por un lado, y el otro polo encabezado por Estados Unidos. Y hay que recordar que durante la Guerra Fría hubo una carrera armamentista propiciada por el enfrentamiento entre estos dos bloques. Claro. Y el Tratado de Tlatelolco, visto en este contexto, es un instrumento jurídico internacional, ¿verdad? Que busca precisamente el frenar esa carrera en el ámbito de América Latina, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Muy bien, Mercedes. Vamos a la siguiente pausa, Sandra, y Así continuamos. Es. Volvemos después de estos mensajes. Recuerden que estamos en vivo, aquí a través de Radio Ciudadana y de Radio México Internacional en México y sus historiadores. Y el día de hoy tenemos para usted ejemplares del libro Las Independencias Latinoamericanas, conmemorativo del bicentenario del inicio de las independencias en América Latina. Llámenos al 5604-8229, 5604-7926, o bien a través de nuestra alada sin costo si es que nos escucha en cualquiera de los estados de la República Mexicana, 01800-670-1680. Volvemos después de la pausa.
México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 6:60 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. La Cámara de Diputados creó la comisión especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales con el fin de prevenir el desvío de fondos, bienes o servicios a candidaturas o partidos políticos, contribuir a una cultura de legalidad en jornadas electorales, denunciar posibles actos de corrupción de los gobiernos federal, estatal y municipal u organismos partidistas en dichas actividades. Cámara de Diputados, 61ª Legislatura. En las últimas semanas, el gobierno del presidente de la República detuvo a más de 100 criminales peligrosos que causaron muertes, secuestros y extorsión. Noel Salgueiro el Flaco, lugarteniente del Chapo Guzmán, Saúl Solís el Lince, lugarteniente de los Caballeros Templarios, e integrantes de los Zetas y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, los llamados Matazetas. Seguiremos debilitando con firmeza al crimen organizado sin excepción. Trabajamos por un México seguro para ti y tu familia. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Con el programa Luz Sustentable, el gobierno federal te apoya para que ahorres en tu consumo de energía. Es muy fácil. Tú llevas 4 focos en funcionamiento, más tu recibo de luz sin adeudos y una identificación oficial a cualquiera de los centros de canje autorizados. Para mayor información, llama al 01855-89-343 o en www.luzsustentable.gov.mx. Con el ahorro de energía construimos un México más fuerte. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Somos curiosos, somos lectores, sabemos leer lo diferente. Todos unidos, que lees y lees somos, al revés, Somos lectores y desde hace 25 años vamos a la FIL. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre, Expo Guadalajara. El IMER presente en la FIL 2011. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que ahora viajes más seguro y llegues en menos tiempo a tu destino. Para que estés más cerca de los tuyos. Y también para que tu negocio crezca, hemos construido o remodelado más y mejores carreteras que en cualquier otro sexenio. Eso es vivir mejor. 5º año de gobierno. Gobierno Federal. Estamos en las redes sociales, todo el IMER en una cuenta. Búscanos en Twitter, Facebook y YouTube. Programación, promociones, conciertos, novedades, exclusivas de nuestras 18 emisoras. Toda la información del IMER, Radio Pública, a tu servicio. Agréganos. Twitter.com/IMER hoy. Búscanos como IMER en Facebook y en YouTube. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Muy bien, pues ya estamos de regreso y usted está escuchando México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana y de Radio México Internacional. Como cada semana le invitamos a que consulten la página www.inerm.gov.mx para que lea los expedientes digitales INERM que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. Y a partir de mañana usted podrá descargar la recapitulación de San Juan de Ulúa de Magdalena Más y el legado de la Revolución Mexicana de Pablo Serrano Álvarez, nuestro conductor, así que no se lo pierda. www.inerm.gov.mx
.mx y por supuesto sígase comunicando al 5604-8229, 5604-7926 o bien 01800-670-1680 y llévese uno de los ejemplares que el día de hoy tenemos para usted. Las independencias latinoamericanas, un texto conmemorativo del bicentenario del inicio de las independencias en América Latina. Gracias, Sandra. Y también los invitamos para el próximo día miércoles 23 que haremos un foro allá en el INER en San Ángel que se llama El Centenario del Plan de Ayala, que estará muy interesante y estarán varios historiadores pues de primer nivel para platicarles un poco de la historia del Plan de Ayala, que son Edgar Rojano, Salvador Rueda Smithers y Felipe Ávila Espinosa. Los tres han estado en México, sus historiadores, así es que platican bien rico. Vayan esa tardecita a escuchar la historia del Plan de Ayala, por supuesto la historia del zapatismo, y también ya desde ahorita los invito a que vayan. Vamos a cerrar este año con un foro muy curiosito que se llama El Centenario del Primer Vuelo en el Mundo de un Jefe de Estado, Francisco I. Madero, porque fue un presidente que voló por primera vez un avión y se cumple un centenario, y esto va a ser el miércoles 30 de noviembre a las 18 horas, ya saben, allá en el INER. Van a estar unos amigos muy interesantes que nos platicarán de esta historia, como son Héctor Dávila Cornejo, Alfredo Martín del Campo, Luis Alfonso Flores y el investigador del INER, Rafael Hernández. Así es que programen su agenda, que va a estar padre escuchar estas historias. Además les pido que nos llamen para que se lleven un libro de las independencias latinoamericanas publicado por el INER. Mercedes de Vega, ¿cuáles son los grandes momentos de las relaciones internacionales de México? Así que la gente se interese mucho por tener esta colección. Además quiero decirles, amigas y amigos, que Mercedes de Vega es la mera, la que manda en el Archivo Histórico Diplomático Mexicano, que es un repositorio donde está toda la historia de las relaciones internacionales de México con el mundo, y ella es la directora y nos da mucho gusto que esté aquí. ¿Cuáles son los grandes momentos de las relaciones internacionales? Bueno, tendríamos que dar respuestas temáticas y cronológicas para poder hacer esa... Aunque sea unas poquitas para que la gente se anime, Mercedes. Mira, ahorita estoy pensando en un personaje que a mí me resulta absolutamente entrañable. Que se llama Gilberto Bosques. Claro, don Gilberto. Gilberto Bosques Saldívar. Don Gilberto, y yo creo que esta es una de las glorias de nuestra diplomacia, y podría decir que es un momento estelar de las relaciones internacionales de México. Durante la Segunda Guerra Mundial. Así es. Fue nuestro Schindler mexicano, don Gilberto Bosques. Así se le conoce. Se dedicó a salvar vidas, estando él en Francia representando al gobierno mexicano, y desde ahí estableció 2 castillos en Francia, en donde dio asilo no solo a los republicanos españoles, sino también a muchos otros perseguidos por el nazismo o el fascismo. De tal manera que obtener una visa del cónsul Bosques era obtener una especie de visa para la vida en medio de la guerra. Así es. En estos castillos él organizó la vida cotidiana de todos los perseguidos que llegaron ahí en busca, pues, de refugio. Organizaba la lectura, organizaba la comida, organizaba la música, creaba conjuntos de música, organizaba lo que era la vida cotidiana, desde lavar la ropa, ¿verdad? Organizar todo lo que significa preparar los alimentos, y algo muy importante, mantener en alto
el ánimo de esa gente a quien él ayudó a salir de la persecución política. Es un personaje que además tuvo la visión de decidir por sí mismo, sin poder, porque no tenía condiciones para consultar al gobierno mexicano por las condiciones de guerra, de decidir en esos momentos tan dramáticos de la Segunda Guerra Mundial cómo debía actuar una representación consular de México en Francia. Y lo hizo con una valentía extraordinaria. Él era muy cercano al presidente Cárdenas y yo pienso que él se inspiró en muchas de las políticas que llevó a cabo el gobierno cardenista para tomar decisiones muy complicadas. De manera que, bueno, este es un ejemplo de una gloria de nuestro servicio exterior, de la diplomacia mexicana. Bueno, y en el siglo XIX podríamos hablar de Matías Romero, ¿verdad? Sí, por ejemplo, supuesto. Del mismísimo Juárez, ¿no? Sí, hay, bueno, tantos diplomáticos realmente que pues pusieron en el dintel a México, ¿no? Así es. Yo quise traer a cuento el ejemplo de Bosques para entusiasmar a los radioescuchas a que se acerquen a la historia de las relaciones internacionales de México. Sí, claro. Porque si un estudiante nos está escuchando, a lo mejor dice, debe ser un asunto muy frío. No, la historia de las relaciones internacionales es un asunto también de historias personales como la de Bosques, ¿verdad? Que a mí me resulta un personaje verdaderamente fascinante. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha publicado un librito, una historia oral de la diplomacia mexicana, con una entrevista, una serie de entrevistas que se le hicieron a don Gilberto, quien vivió 103 años, por cierto. Fíjate. Él fue revolucionario. Es uno de los constitucionalistas del Estado de Puebla. Él era poblano. Claro. En fin, quise traer a cuento la historia de Bosques con el ánimo de propiciar el interés de los radioescuchas en personajes, ahora sí que de carne y hueso, que hacen la historia. Claro. Bueno, también un amigo radioescucha, don Eduardo Echaide, pues nos dice que hablaras un poco de los literatos diplomáticos, que hay 3 grandes volúmenes editados por Relaciones Exteriores, también sobre todos los, digamos que intelectuales, no solamente escritores, que han participado como diplomáticos, bueno, que es una gran pléyade, ¿verdad? Así bueno, es. Amigas y amigos, pues en esta colección seguramente se hablará de ellos porque hicieron un papel extraordinario como embajadores de México, ¿no? Sí, pero tiene toda la razón nuestro radioescucha. Hay 3 espléndidos libros dedicados a analizar la labor que escritores mexicanos desempeñaron como destacadísimos diplomáticos. Además muy bien editados, con mucha profusión de imágenes. Sí, ¿no? son libros muy hermosos, están profusamente editados, son ediciones muy hermosas. Bueno, y hay algunas otras preguntas como la participación de México en los organismos internacionales, que ya hablamos un poquito, pero también de las relaciones con China, ¿no? ¿Cómo lograron hilvanar estos colegas que hicieron el Asia, pues la historia de las relaciones con China, con Japón, ¿no? Sí. Con Indonesia, por ejemplo, que también tenemos representaciones. Sí, hay una embajada, sí. Ajá. ¿Cómo hilvanaron eso? ¿Cuáles momentos podríamos destacar? Pues a lo mejor la migración en el Porfiriato, pero ¿qué más? Bueno, a propósito del porfiriato, es justamente durante el gobierno de Porfirio Díaz cuando se firma un primer tratado con China. Fíjate. No hay que olvidar que don Porfirio trató de equilibrar las relaciones internacionales de México de manera que no se concentraran exclusivamente con los Estados Unidos o bien con los países europeos. Y fue don Porfirio justamente quien decidió explorar la posibilidad de abrir relaciones con los países asiáticos. Fíjate. Los primeros fueron Japón y China. Y el volumen 6 de esta colección justamente aborda esa historia.
Sí, ¿verdad? Que está muy padre. es muy, muy interesante. Es decir, para que nuestros radioescuchas nos entiendan, las relaciones internacionales se van fraguando no solo por las necesidades del Estado que quiere establecer, en este caso el mexicano, que está pretendiendo establecer relaciones con otros estados, sino también por las relaciones de poder que en un momento dado existen en el sistema internacional. No hay que olvidar que siempre hay potencias, claro. Dentro de las órbitas de cada potencia hay algunos países, luego esas órbitas de poder se van modificando y todo eso va influyendo para que se establezcan relaciones con ciertos países o con los países de una cierta región. Claro. A mí me llama mucho la atención, por curiosidad de historiador, no por morboso, nuestras relaciones con África. ¿Cómo se han caracterizado esas relaciones? Porque pues es un continente difícil para las relaciones, enorme, ¿no? Con muchos países. Que yo tenga memoria, no he leído nada de las relaciones internacionales con esos países en el siglo XIX. ¿Serán muy recientes esas relaciones, Mercedes? Bueno, sí son recientes porque no hay que olvidar que África era un continente colonizado por las potencias europeas y que el proceso de descolonización inicia hacia la década de 1950. Sí. Es decir, no teníamos relación, sobre todo con los países del África subsahariana, porque eran colonias europeas. Y entonces, pues, las relaciones de México no podían establecerse con un país que era colonia, se establece con el Estado soberano, ¿verdad? Sin embargo, las relaciones con Egipto, en el caso del norte de África, son un poco más antiguas, pero bueno, no hay que olvidar también que todo el norte de África formó parte del Imperio Otomano, y el Imperio Otomano se desmembra hacia 1920, si mal no recuerdo, y entonces, bueno, apenas empiezan a surgir también países independientes, porque eran países que formaban parte del Imperio Otomano, con el cual sí teníamos relaciones, claro. ¿sí? Pero no teníamos relaciones con Argelia o con Libia o con Túnez o Siria en un momento dado, porque formaban parte del imperio. Pero en otros momentos, esos mismos países del norte de África son colonias o de Francia, por ejemplo, o de España, Marruecos, en fin, también obedece a las condiciones históricas del continente africano, la ausencia de relaciones con esos países. Claro. Mercedes, este libro, este gran libro de 7 volúmenes se presenta el día 22 de noviembre. Cuéntanos ese chisme para que la gente vaya a Relaciones Exteriores a ver estas presentaciones, a escucharlas sobre todo, y a lo mejor hay hasta ofertas para comprar los libros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tendrán un precio especial ese día. Fíjense, para que se animen. A ver, ¿cuándo es? El próximo 22 de noviembre en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está en Avenida Juárez, justo enfrente del hemiciclo a Juárez, vamos a celebrar un coloquio en el cual vamos a discutir el contenido de esta obra. Ah, está muy padre. Sí, la vamos a presentar discutiéndola. La presentan en sociedad, La ¿verdad? presentamos en sociedad, así es. Y además de que van a estar todos los autores, van a estar otros presentadores. Así es, que no van a ser en sentido estricto comentaristas, van a ser interlocutores, disertadores. Queremos hacer una presentación muy amena, ¿verdad? Una charla, no queremos que sea algo rígido, algo como lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos minutos en tu programa, en la cual más que alguien llegue a leer un texto
de presentación muy de la obra. Y todo. Exacto. Ajá. Dialogue como lo estamos haciendo en tu programa. Claro. ¿Verdad? Bueno, eso está muy padre. ¿Y a partir de qué horas es? Empezamos a las 10 de la mañana y habrá una mesa dedicada a cada uno de los volúmenes. O sea, y vamos van a sesionar un poco por continente. Por regiones. Empezamos con América del Norte, continuamos con Europa, después África y Medio Oriente. Cerramos la mañana con Centroamérica y por la tarde tendremos la discusión de los volúmenes del Caribe, de Asia y cerramos con América del Sur. Esto todo el día 22. Todo el día 22. Todo el día. La Secretaría será la anfitriona de este gran evento académico. Claro, muy padre. Bueno, y ahora hablemos, Mercedes, anímense, vayan, pasen un día excelente aprendiendo de la historia de las relaciones internacionales de México con excelentes historiadores y hablemos un poquito de este libro, La búsqueda perpetua, lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, que también son varios volúmenes y que tú coordinaste, bueno, trabajaste mucho en el 2010, ¿verdad? Pues había que aprovechar la gran oportunidad del Bicentenario para reflexionar en torno de nuestra historia y nosotros creemos que también teníamos que reflexionar en torno a lo que es la cultura latinoamericana. Claro, porque es una región cultural, ¿verdad?, que tenemos que conocer más, que tenemos que sentirnos orgullosamente parte de ella y decidimos hacer esta colección que justamente pretende hacer una disección de las principales aportaciones de la cultura latinoamericana a la cultura universal. Ah, está muy padre. Y también son varios volúmenes. Son 6 volúmenes. ¿En qué consiste cada uno? Hay un primer volumen que está dedicado a la diplomacia cultural. Esa es una rama de la diplomacia muy importante. México ha sido un gran experto en la diplomacia cultural, ha sido una de las herramientas más efectivas de la diplomacia mexicana, la diplomacia cultural, y entonces hay un primer volumen en el que nos dedicamos a estudiar qué es eso de la diplomacia cultural, la educación y los derechos humanos, también lo tocamos en ese primer volumen. Perdón, el paréntesis, es una problemática, digamos que actual, o la traen desde toda la historia. No. En el caso de este volumen es la forma en que la abordamos es contemporánea. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. El siguiente. Y después dividimos las aportaciones de la cultura latinoamericana en los siguientes temas: el pensamiento filosófico, político y sociológico. Ese es un primer volumen. Hay otro volumen dedicado a la música, otro a la literatura, otro a las artes plásticas y hay un último volumen, no sé si se me esté pasando alguno, dedicado a los medios de difusión electrónica y la cultura, porque tú lo sabes, estamos precisamente ahorita frente a un medio electrónico de comunicación. Hoy en día la cultura no se puede entender sin el papel fundamental que tienen los medios de comunicación electrónicos. Por supuesto. Bueno, estos libros en su debido tiempo los vas a presentar los vamos en Relaciones Exteriores. Bueno, yo les adelanto que tanto la colección de Relaciones Internacionales como esta colección sobre cultura latinoamericana, ambas las vamos a presentar en la FIL de Guadalajara. Ah, bueno, próximamente. Que también la gente que nos escucha de Jalisco o de otras latitudes que vayan hacia Guadalajara, allá va a haber eventito para presentar estos 2 volúmenes. Bueno, este de La búsqueda perpetua me parece padrísimo, hiciste el favor de mandárnoslo y además la edición está muy linda y muy bien cuidada y con expertos que hablan sobre estos distintos temas, porque expertos además, de varios como países. Latinoamérica no ha aportado en literatura, en música, en medios de comunicación, etcétera, eso es muy muy interesante. Y además son textos muy ágiles y muy narrativos que se disfrutan, ¿no? Sí. Mercedes, ya para casi concluir, entonces, México está inserto en un mundo global, en un mundo donde se ha caracterizado por ser un país destacado en las relaciones internacionales. ¿Cuál es tu balance después de hacer estas colecciones, después de tus propios estudios, sobre esta problemática de las relaciones internacionales? ¿Qué aprendemos, qué no aprendemos de ellas?
Bueno, esta obra, quiero decir dos cosas. Esta obra es de enorme utilidad a historiadores, a estudiantes de relaciones internacionales, a cualquier persona interesada en entender qué ha sido México. Pero también tiene otro objetivo muy importante en el trasfondo, y es el que a partir de la historia México pueda definir políticas de Estado más consistentes y, en concreto, políticas de Estado en materia en sus relaciones internacionales, en donde la soberanía sea el sustento fundamental de ellas. Claro. Yo creo que estas son dos metas que buscamos alcanzar a lo largo de estos años, porque nos tomó mucho tiempo hacer este trabajo. Fueron dos metas que nos propusimos. Creo que de alguna manera lo hemos logrado, claro, como toda obra humana, perfectible, claro. En fin, ¿verdad? Pero hay una base y creemos que este trabajo debe servir a ese propósito, es decir, ¿qué nos enseña la historia de manera que las políticas de Estado estén mejor sustentadas y podamos hacer una defensa cada vez más consistente de la soberanía nacional en medio de un mundo globalizado? Claro. Bueno, y además nos enseña que no todo es negativo, porque la gente común y corriente que no está mezclada en estos temas de diplomacia o historia, dice, no, pues es que nuestra historia de las relaciones internacionales es de fatalidad, tratados eleusinos, deuda externa, conflictos, guerras, intervenciones, críticas, pero casi poca gente destaca, bueno, que tenemos una política exterior maravillosa que se distingue tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos como en Europa, ¿no es cierto? Y bueno, también en Asia y en África, ¿no? Precisamente por esos principios. Entonces yo creo que eso da un balance de parte de nuestra identidad. No sé si estás de acuerdo. Sí, por supuesto. Las relaciones internacionales, las relaciones exteriores de un país son un elemento condicionante de la identidad nacional, sin duda alguna. Bueno, y además esta colección, amigas y amigos, se hilvana con la búsqueda perpetua, porque ahí nos insertamos como, pues yo sí lo voy a decir, como palestra de Latinoamérica, ¿sí o no? Pues yo quizá es muy aventurado decirlo, pero yo creo que mucha de la cultura latinoamericana se sustenta en las aportaciones que México ha hecho a la cultura universal, no solo a la cultura de América Latina. Claro. Bueno, y una cosa que se destaca más es que ambos libros llegan hasta el periodo bien actual, que es difícil lograr en una obra de historia llegar hasta la época actual. ¿Ahí qué consideraciones tuvieron los autores? Porque... Bueno, las consideraciones que los autores hacen están basadas en la serie de hechos pasados, a partir de los cuales hacen una prospección de lo que puede ser el futuro. Por ejemplo, en el caso de África, volviendo al planteamiento de que cómo han sido nuestras relaciones con África. Las dos autoras de ese volumen dicen, bueno, pues en las próximas décadas México deberá tener una política exterior más consistente frente a los países africanos. Y en ese sentido, bueno, la Cancillería ha hecho el esfuerzo de abrir nuevas embajadas en África, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que para eso sirve la historia, para que se puedan tomar decisiones mejor pensadas, con base en la experiencia. Claro. Bueno, y también se nos había un poco borrado Centroamérica, donde tenemos una posición destacadísima pues desde el siglo XIX, ¿verdad? Sí, se nos olvida que no nada más tenemos una frontera en el norte, sino que tenemos una frontera en el sur, que Belice y Guatemala son países limítrofes con México, y que también tenemos una tercera frontera en el Caribe. Así es.
Y bueno, en el caso de la relación de México con Centroamérica durante el siglo XIX, una parte importante de la relación estuvo condicionada precisamente por la necesidad de definir los límites con Guatemala. El Tratado de Límites con Guatemala se firmó hasta 1882, muy tarde. Claro. Nos independizamos en el 21 y hasta 1882 estamos definiendo los límites con Guatemala. Mercedes de Vega, gracias por venir a México, sus historiadores. Amigas y amigos, vayan a esta presentación ahora el día 22. Todo el día váyanse a refugiar allá a Relaciones Exteriores, al centro, a escuchar la historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010. Si pueden, cómprenla, va a haber descuentos maravillosos. Gracias, Sandra, hasta luego. Gracias, Pablo, y bueno, para quienes llamaron, esos son los nombres ganadores: Rolando Díaz, Alfredo Rodríguez, José Manuel García, Ángel Cervantes, Daniel Gómez, Armando Landra, Raquel Trejo, Eduardo Echaide, José Luis Barranco, Gabriel Enciso, Javier Ruiz, Edgar González. Todos ustedes pueden recoger su libro en Francisco y Madero, número 1, en la colonia San Ángel, con una copia de su identificación. Y, por supuesto, esas son las instalaciones del INERM. Nos despedimos en la producción de radio, esta es una producción de Radio Ciudadana 660 AM. En el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. El día de hoy estuvo en el apoyo a la producción Elsa Aguilar Casas, por supuesto nuestro conductor Pablo Serrano Álvarez, en la operación técnica José Luis Centeno. A nombre de todo el equipo se despide Sandra Vázquez. Muy buenas tardes. Bueno, yo creo que no hicimos una historia total de ninguna manera, como toda empresa intelectual. Es una empresa inacabada, se abren muchas líneas de investigación, eso sí, lo puedo afirmar, pero de ninguna manera es una historia total, en el sentido de que hayamos agotado absolutamente todos los temas y todos los países, por ejemplo. Claro. ¿Sí? En el caso de las relaciones de México con Asia, hay un volumen dedicado a Asia, pues imagínense ustedes, Asia es un universo, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacer una selección de aquellos países con los cuales México ha tenido una relación más sistemática, más permanente, más consistente. Claro. Amigas y amigos, fíjense que estos 7 volúmenes, que además están muy bien editados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, consisten en los siguientes volúmenes. Además, para que conozcan y ustedes ubiquen a los historiadores que participaron. Por ejemplo, en el volumen 1 es dedicado a América del Norte, o sea, ahí está lo bueno, las relaciones con Estados Unidos, y los autores son Octavio Herrera y Arturo Santa Cruz. El volumen 2 es dedicado a Centroamérica, que también es un tema interesantísimo, del cual hablaremos ahorita un poquito, cuyos autores fueron Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera. El volumen 3, dedicado al Caribe, que se escucha padrísimo porque son las relaciones con Cuba, sobre todo, ¿verdad? Sí. Hecho por Rafael Rojas y Ana Covarrubias. El volumen 4 es dedicado a América del Sur, que también suena interesantísimo. Es hecho por Guillermo Palacios con la colaboración de Ana Covarrubias. Luego el volumen 5 con Europa, que suena súper padrísimo el tema. Los autores son Antonia Pisuñer, Paolo Riguzzi y Lorena Ruano. Y el volumen 6 es dedicado a Asia, como ya decía Mercedes, y los autores son Francisco Javier Aro, José Luis León, Juan José Ramírez, y por último el volumen 7 dedicado a África y Medio Oriente, que además es un tema casi inexplorado de las relaciones de México con el mundo, cuyos autores son Hilda Varela e Indira Yacel Sánchez. Mercedes, hicieron una división pues por continente, ¿no?
¿Qué pesa en esa relación entre con los continentes? No sé, en Europa a lo mejor pesa más las relaciones internacionales con Francia o con Inglaterra o con España que con el resto. Entonces, ¿cómo abarcar el conjunto de relaciones que México ha tenido con otros países? Tratando un poco de abarcarlos todos, ¿no? Sí. Bueno, lo que nosotros hicimos fue dividir en 5 regiones las relaciones de México con el mundo, ¿verdad? Tú ya las mencionaste. Y bueno, evidentemente con cada una de estas regiones hay países con los que la relación es mucho más fuerte. Claro. Como decía hace un momento, no podemos en un volumen únicamente estudiar, por ejemplo, las relaciones de México con todos los países, por una parte, pero sobre todo hubo que definir líneas de investigación y los conductores, métodos de trabajo, esquemas de interpretación, qué tipo de historia queríamos hacer. Creo que en ese sentido la obra ha sido exitosa porque pudimos plantear una serie de, digamos, preceptos metodológicos a partir de los cuales cada uno de los participantes en el trabajo debía elaborar su propia investigación. Claro. No queríamos hacer una historia diplomática tradicional. Sí, porque la historia diplomática tradicional es como un poco como entre países, ¿no? Las relaciones de México y España en tal periodo. Entonces, ¿cómo ampliar esa perspectiva a 2 siglos de historia, ¿no? Así es. La historia diplomática se concentra mucho en las relaciones intergubernamentales. Así es. Y las relaciones internacionales son mucho más amplias que las relaciones entre gobiernos. Claro. Hay relaciones entre empresarios, hay relaciones, como se dice ahora, entre miembros de la sociedad civil, hay relaciones que se propician por los migrantes o por los asilados, en fin, las relaciones internacionales abarcan un ámbito, un espectro, muy amplio, que va más allá de las relaciones intergubernamentales, ¿verdad? Y ese era justamente uno de los desafíos, hacer una historia que no nada más viera esas relaciones. Bueno, y además es como una historia total, dicen los historiadores que hacen metodología, ¿no? Porque hacerlo en 2 siglos, pues ¿cómo le haces? Tenemos para quienes nos llamen ejemplares del libro Las Independencias Latinoamericanas, conmemorativo del bicentenario del inicio de las independencias en América Latina. Iniciamos con el programa, Pablo. Gracias, Sandra. Buenas tardes, Mercedes de Vega, por estar en México y sus historiadores. Esta invitación y también muchas gracias al equipo conductor del mismo. Gracias. Amigas y amigos, en realidad vamos a hablar de 2 colecciones que en el guión de entrada yo no sé qué pasó, pero no mencionamos la sustancia de esta reunión con Mercedes, que es la historia de las relaciones internacionales de México de 1821 al 2010, que es un libro magnífico de 7 volúmenes que recién ha sacado Relaciones Exteriores, coordinado por Mercedes de Vega. Y además sacaron al mismo tiempo el título que se mencionó al principio que se llama La Búsqueda Perpetua. Mercedes, ¿qué significa hacer un balance de la historia de las relaciones internacionales de México? ¿Qué son las relaciones internacionales de México de 1821 a la actualidad? Bueno, pues ante todo la preparación de esta obra, que está conformada por 7 volúmenes, representó un desafío intelectual mayúsculo. Ya me imagino. Porque para elaborar una obra de esta magnitud hubo necesidad de reunir a un grupo de 16 académicos, especialistas en la historia de las relaciones internacionales. Mercedes de Vega es doctora en Historia por el Colegio de México con alta mención honorífica. De su extenso currículum de vida resumimos solo un aspecto esencial. Ha dedicado su vida profesional a la educación, a la producción y difusión del conocimiento histórico y a la cultura, ámbitos en los que se ha distinguido como una entusiasta promotora.
Es autora de varios libros sobre historia de México y profesora de educación superior desde hace 35 años, en los que ha combinado la administración pública con la actividad académica, impartiendo cursos, dirigiendo tesis, participando en seminarios, editando libros, siempre activa en el diseño, desarrollo, coordinación y publicación de numerosas investigaciones. Entre sus obras destacan Los dilemas de la organización autónoma, Zacatecas 1808-1832 y Tlatelolco, Afluencia de relaciones. Como coordinadora podemos mencionar Las independencias, explorando las claves de América Latina, así como las colecciones Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010, y La búsqueda perpetua, lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, obra de la cual conversaremos el día de hoy. Antes de iniciar, le invito a ponerse en contacto con Radio Ciudadana, con este programa. Déjenos saber su opinión, formar también parte de este programa a través de sus preguntas. Y pruebe suerte, llévese uno de los libros que obsequiamos cada semana a través del 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Recuerde que hoy tenemos